Son las 7:37 de la mañana, estamos en vivo, esto es Buenos Días por BPI TV. Y para conocer cuáles son las expectativas y la importancia de esta séptima cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, mejor conocido como la CELAC, le damos la bienvenida en esta parte del programa a nuestro amigo de la casa, internacionalista y periodista Alejandro Linares. Alejandro, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Hola Marjorie, buenos días. Como siempre es un placer compartir contigo y con toda la audiencia. Bueno, el placer es mío porque esta siempre es una cátedra abierta y para conocer cuál es la importancia de este encuentro entre mandatarios, quisiera que nos pusieras un poco bajo el panorama de la importancia histórica, cómo nace la CELAC y cuáles son sus propósitos. Sí, a ver, la CELAC nace en 2010, fue creada en 2010 y comenzó operaciones como bloque en el año 2011. Básicamente, y en el papel, se crea como un mecanismo para facilitar la integración latinoamericana, pero no solo de las naciones que integran la subregión o el subcontinente latinoamericano, sino también de aquellas naciones, de aquellos países que conforman el Caribe. Eso es básicamente, palabras más, palabras menos, lo que persigue y lo que ha perseguido la CELAC desde su creación. Ahora bien, hay que tomar en consideración que existen algunos analistas que compartimos la opinión de que la CELAC también fue creada como un mecanismo de contrapeso. Y seguramente tú en el estudio y la audiencia, la gente que nos ve en este momento, se estarán preguntando qué significa esto de CELAC como mecanismo de contrapeso. Nosotros no podemos olvidar que cuando se crea la CELAC, estaba en el poder, por ejemplo, el fallecido presidente Hugo Chávez, estaba en el poder toda esta izquierda latinoamericana que encabezó Cristina Fernández, Lula da Silva, repito, Hugo Chávez, y ellos estaban buscando o intentaron generar mecanismos que no solo favorecieran la integración, como ya lo dije, sino que también sirvieran de contrapeso a organizaciones en las que participa América Latina, en las que participa el Caribe, pero en las que tiene muchísimo peso tanto Estados Unidos como Canadá. Entonces, en ese sentido, la CELAC viene siendo, además de un mecanismo de integración latinoamericana y caribeña, un mecanismo para hacerle contrapeso a organizaciones como la OEA, por ejemplo, la Organización de Estados Americanos. De hecho, si nos fijamos bien en la historia de la CELAC, si la repasamos con detenimiento, vamos a observar que desde su creación y prácticamente hasta el día de hoy, ni Estados Unidos ni Canadá han tenido grandes participaciones en las distintas cumbres de la comunidad. Solo este año, en esta séptima edición, es que Estados Unidos va a tener presencia con un representante que ha sido enviado por la Casa Blanca y que ni siquiera participará en carácter de miembro, sino que participará simplemente como observador. Alejandro, coméntanos un poco qué se ha logrado a lo largo de los años. Hoy está comenzando la séptima edición. ¿Cuáles han sido esos aportes que han logrado los países de América Latina y del Caribe? Bueno, en principio la CELAC ha funcionado como mecanismo para que América Latina y para que el Caribe se conciba como se conciba como una región que trabajando de forma mancomunada, trabajando bajo el paraguas del multilateralismo, puede superar diferencias y puede enfrentar problemas que son comunes tanto para América Latina como para el Caribe. Y en cierto sentido también ha funcionado como
una plataforma para favorecer la integración, sobre todo económica, sobre todo en términos económicos. Hay otros mecanismos de integración económica, como por ejemplo la Comunidad Andina de Naciones, como por ejemplo el Mercado Común del Sur. Tanto la Comunidad Andina de Naciones como el Mercado Común del Sur son bastante más longevos que la propia CELAC. Sin embargo, se quedaron un tanto anquilosados y, a diferencia de la CELAC, la Comunidad Andina y el Mercado Común del Sur no engloban a todas las naciones latinoamericanas y caribeñas, y eso es lo que ha limitado un tanto el radio de acción de la CAN y del Mercosur. En el caso de la CELAC, al ser una bloque, al ser una organización, una agrupación que engloba a América Latina y al Caribe, eso facilita bastante más la integración económica, no solo política, sino económica de las naciones de nuestro subcontinente. Y este es un tema importante porque la inflación y la economía ha golpeado a la mayoría de los países del mundo. Si hablamos específicamente de América Latina y del Caribe, ¿cuáles son las expectativas que se tienen a nivel económico de este encuentro? Bueno, económicamente, solo hablando en términos económicos y dejando de lado un tanto lo político, en términos económicos, este encuentro va a servir para relanzar algunas relaciones económicas bilaterales que habían sido descuidadas o que fueron descuidadas durante los últimos años. Por ejemplo, se va a relanzar la relación económica entre Argentina y Brasil. Argentina y Brasil son dos naciones económicamente codependientes, por utilizar un término que sea quizá el más acertado. Son dos naciones económicamente codependientes porque Brasil tiene en Argentina un gran aliado, un gran socio económico, y Argentina tiene en Brasil lo mismo. Durante los últimos 4 años de gobierno en Brasil, de la administración del ahora expresidente Jair Bolsonaro, Brasil, por ejemplo, fue retirada de la CELAC, y las relaciones entre Brasilia y Buenos Aires se colocaron como en una nevera, como en un congelador, y no solo las relaciones políticas, sino también las económicas comerciales. Con la llegada de Luis Ignacio Lula da Silva, un líder de izquierda bastante cercano a Alberto Fernández y también a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, es muy posible que tanto Brasil como Argentina retomen ese contacto político bilateral que tuvieron en algún momento, que tuvieron sobre todo durante los primeros años de mandato de Lula da Silva, sobre todo durante el gobierno de Dilma Rousseff. Es posible que se retome ese contacto político, esa relación política bilateral, pero también que se retome el intercambio comercial entre ambas naciones, que, como te lo dije hace un momento, es esencial, pues hay una especie de codependencia económica entre Buenos Aires y Brasilia. Sí, bien interesante lo que dices, porque también esta cumbre ha estado marcada por el retorno de algunos presidentes, como es el caso de Lula da Silva, y también por críticas con respecto a la invitación de algunos mandatarios. ¿Nos pudieses hablar acerca de los puntos negativos o las críticas que han surgido en torno a este encuentro? Sí, bueno, a ver, Argentina y más que Argentina, su gobierno y su presidente Alberto Fernández fueron duramente criticados tanto dentro como fuera del país, tanto dentro como fuera de Argentina, por el hecho de haber convocado, de haber invitado a líderes como Miguel Díaz-Canel y como Nicolás Maduro. A Miguel Díaz-Canel en Cuba y a Nicolás Maduro en Venezuela se les acusa
de violar garantías fundamentales, de violar derechos humanos. Y esas acusaciones que hoy, por ejemplo, se están investigando en el caso de Venezuela y de Nicolás Maduro en la Corte Penal Internacional. Esas acusaciones son las que llevaron a muchos ciudadanos argentinos y sobre todo a la oposición argentina a criticar esas invitaciones, pues se preguntaban cómo es posible invitar a Argentina a dos líderes que están acusados de violar derechos humanos, de violar garantías fundamentales. Esas fueron las críticas que recibió el gobierno argentino, el ejecutivo argentino. En su defensa, tanto el presidente de Argentina como el canciller argentino dijeron que la CELAC, es decir, que la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños es un espacio multilateral en el que todos deben o deberían tener voz para poder precisamente dialogar acerca de los problemas y dirimir las diferencias. ¿Por qué consideras que Nicolás Maduro no asistió a este encuentro, sino que envió a su canciller para que lo representara? A ver, Nicolás Maduro alegó, de hecho lo alegó in extremis, lo alegó durante la jornada de ayer en último momento, que había razones de seguridad, que los movimientos de extrema derecha que hacen vida en Argentina estaban preparando, orquestando actos para sabotear no solo su presencia, sino también la misma cumbre, el mismo evento de la CELAC. Sin embargo también hay una contraparte y hay otros especialistas, otros analistas que han apuntado que decide no acudir porque en Argentina el estamento legal, el estamento jurídico facultaba al país, por ejemplo, para detener a Nicolás Maduro por supuestamente estar a la cabeza de esos crímenes de lesa humanidad, de esos crímenes contra los derechos humanos que se han cometido en Venezuela o que se habrían cometido en suelo venezolano. Si eso es así, entonces, bueno, mucha gente se estará preguntando en este momento por qué el presidente de Argentina le hizo esa invitación. Voy a reiterar las palabras del presidente de Argentina y del Ejecutivo argentino. El Ejecutivo argentino ha dicho: la CELAC es un espacio abierto, la CELAC como espacio de integración, como palestra para la integración política y económica, es un espacio en el que todos deben tener voz, en el que todos deben ser escuchados, en el que se deben oír todas las posturas para que se puedan conocer todas las opiniones, todas las versiones, y luego de conocidas todas las versiones, todas las opiniones, pues por supuesto dirimir las diferencias. En el caso de Brasil, ¿qué marca el retorno del país a este encuentro de la CELAC? Y más allá de lo económico, ¿cuáles son los otros temas importantes a debatir estos días? A ver, es importante que Brasil regrese a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, no solo porque eso va a reactivar la bilateralidad, la relación bilateral entre Brasil y Argentina, que como ya lo dije son dos naciones económicamente codependientes, sino porque Brasil es sin duda alguna un gigante, es una de las economías más importantes de América Latina, hasta hace algunos años fue una de las economías más importantes del mundo, la quinta o sexta economía
más importante del mundo. Entonces, es de relevancia que Brasil se sume nuevamente a esta iniciativa, se sume nuevamente a la CELAC, pues eso podría reimpulsar la integración no solo de Argentina con Brasil, sino del resto de las naciones latinoamericanas y caribeñas con Brasil, y eso podría incluso darle cierto auge, darle cierto oxígeno a la economía latinoamericana y caribeña. ¿Cuáles son los países ausentes en este encuentro? Hasta ahora no se tiene noticia, no se tiene conocimiento de que haya países ausentes. De hecho, las 33 naciones que conforman la CELAC van a tener participación. En caso de que no estén sus jefes de Estado y de gobierno, como va a ocurrir, por ejemplo, en el caso de Perú, la presidente Dina Boluarte no va a estar en esta cumbre, tampoco va a estar en la cumbre, por ejemplo, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso. Ellos, a pesar de no estar presentes, van a enviar o han enviado emisarios. Entonces, todas las naciones que conforman la CELAC van a tener representación. E incluso en esta edición, la séptima, va a suceder algo que es bastante curioso, bastante importante y bastante destacable, y es que va a haber representación de Estados Unidos por una parte, pero también va a haber representación de China. De hecho, está previsto, aún no sabemos si eso se va a concretar, pero está previsto que haya una participación del presidente chino Xi Jinping a través de teleconferencia. Y esto digo que es importante y es destacable porque de alguna manera amplía los límites, las fronteras de la CELAC. Ya no se trata o no se trataría únicamente de un bloque latinoamericano y caribeño que se ensimisma y que simplemente se encierra dentro de las fronteras latinoamericanas y caribeñas a verse el ombligo. Se trataría más bien de un bloque que empieza a expandirse de tal manera que incluye a su vecino más próximo, aunque no sea hispano, aunque no sea hispanoparlante, lo incluye, y que también incluye a China, un país que, hay que decirlo, es una potencia que en los últimos años ha empezado a tener una presencia importante en América Latina, sobre todo en términos económicos. Alejandro, ¿cómo ha evolucionado la cumbre desde la primera edición hasta esta que es la séptima, por ejemplo? Sí, lo más destacable, creo yo, es que en principio fue concebida como, como un mecanismo, y lo decía al principio, de contrapeso, ¿no? Para hacerle contrapeso a la Organización de Estados Americanos. Pero ahora se le ve más como un espacio propicio para fomentar la integración, sobre todo económica, independientemente del tinte del gobierno que esté en el poder. De hecho, en esta séptima edición, es cierto, van a estar presentes muchos mandatarios de izquierda, porque, por ejemplo, va a estar presente Boric de Chile, va a estar presente Petro de Colombia, va a estar presente Lula de Brasil, está presente Díaz Canel de Cuba, a pesar de que todos estos mandatarios son mandatarios de izquierda, cada uno tiene un estilo, tiene una línea, tiene una ideología, y esta cumbre va a permitir reunir a esas izquierdas, y sería interesante ver si después de esa
reunión de izquierdas hay alguna especie de consenso para, por ejemplo, relanzar la izquierda latinoamericana o para conducir la izquierda latinoamericana por un camino común. Pero a esta séptima cumbre también van a asistir mandatarios que no necesariamente son de izquierda. Podemos hablar, por ejemplo, del caso del presidente de Uruguay, o podemos hablar, por ejemplo, de el caso de Paraguay. No necesariamente son mandatarios de izquierda, pero igual asisten a la cumbre porque les interesa que sus países tengan contacto con el resto de las naciones de América Latina y del Caribe, independientemente del color, del tinte o de la ideología del gobierno que rija en esos países. Ale, a lo largo de los años hemos visto que a América Latina se le ve como la Cenicienta. Esta es una visión que se hace de las principales potencias del mundo. ¿Esto ha cambiado con el tiempo y qué significa que países como China y Estados Unidos tengan una representación en la CELAC? ¿Cuál es su interés? Sí. Bueno, esa visión acerca de América Latina como la cenicienta del mundo es una visión muy pesimista, propia de lo que se conoce como en relaciones internacionales como el paradigma de la dependencia. Es decir, un paradigma que dice que nosotros somos pobres porque hay otras potencias más grandes que nosotros que están interesadas en hacernos y mantenernos pobres. La verdad, América Latina es una subregión, es un subcontinente con altísimos recursos, con alto potencial, que tiene la capacidad de progresar, que puede progresar si evidentemente se trabaja desde el multilateralismo de manera mancomunada, de manera coordinada. Entonces, yo soy de esos que prefiere dejar de lado esa posición pesimista propia del paradigma de la dependencia y prefiero apostar más por el globalismo y por el multilateralismo, es decir, por el trabajo mancomunado para salir hacia adelante. Y con respecto a lo que me preguntas sobre Estados Unidos y sobre China, básicamente es un mensaje de América Latina, tanto para Washington como para Pekín. América Latina y el Caribe le están diciendo a Washington, le están diciendo a Pekín: nosotros sabemos que entre ustedes, entre sus gobiernos, hay diferencias. Nosotros sabemos que hay diferencias en lo ideológico, sabemos que hay diferencias en lo político, sabemos que hay diferencias en lo comercial. Sin embargo, a nosotros, como América Latina y como el Caribe, e independientemente de las diferencias que ustedes puedan tener, nos interesa mantener relaciones con ambos. Y eso es básicamente lo que va a buscar la CELAC en esta cumbre. Es decir, no solo seguir estimulando la integración subregional, sino también estimular, fomentar lazos con Washington y lazos con Pekín por igual e independientemente de las diferencias entre China y Estados Unidos. Alejandro, gracias por permitirnos entender la importancia de este encuentro. Estaremos muy atentos analizando cuáles serán las conclusiones. Hemos entendido la historia, el porqué y además que me parece bien interesante esa manera de no caer en la victimización en la que se ha colocado el tema de América Latina, que veíamos al presidente de México también haciendo esa alusión de que se ve a América Latina con desdén. Gracias por estas opiniones, por este brillante análisis y será hasta un próximo encuentro. Feliz día. Gracias a ustedes, Marjorie. Siempre será un placer.
Era Alejandro Linares, ustedes lo escucharon, internacionalista y periodista hablando sobre la importancia de la CELAC. Hacemos una breve pausa, no se aparten, los dejamos antes con el pronóstico del tiempo en América Latina y ya volvemos con más.